Tengo el gustísimo de presentar a mi amiga Sonia Tarragona. Como saben ustedes, una economista notable, una amiga entrañable, una persona que ha dedicado los últimos años de su tiempo a la economía de la salud, particularmente en unos rubros como medicamentos, pero que en verdad es una persona muy interesante. Y que además tiene una capacidad de transmitir su conocimiento inenvidiable, ¿no? En el sentido que todas las evaluaciones, las que me están mirando y riéndose saben que es cierto, hace que una cosa que a veces es muy dura para los médicos como la economía, te resulte fácil y resulte agradable y querible. Eso no es poco. Y eso también es un poco la intención de esta institución, acercar a los de la salud a la economía y a los de la economía a la salud. Y en eso mi querida Sonia lo hace mejor que nadie. Así que adelante, mi querida amiga. Muchas gracias por la presentación tan cálida. Sí, no somos parientes, Saludarlos y saludarlas, siempre es muy lindo estar acá, me siento muy de este lugar, no solo por la AE, sino también por la universidad. Son historias de muchos años de estar acá. De hecho, hace 20 años que soy docente de esta universidad y bueno, es como estar en casa. Me toca circunstancialmente estar ahora ocupando un cargo en el Ministerio de Salud de la Nación y es un placer y un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones respecto del título que han elegido para mí, que me parece súper desafiante, más allá de que hablamos con muchísima ligereza de las vacunas como bienes públicos. No sé si hemos discutido adecuadamente todavía a qué llamamos un bien público y por qué las vacunas debieran ser o no un bien público. Casi les diría que me voy a sacar el título de economista porque voy a hacer más reflexiones de sentido común que de economista. Creo que ya dejé de ser economista hace rato. Pero un poco el planteo que quería compartir con ustedes tiene que ver con esas cosas que están ahí, ¿no? Nosotros los economistas sabemos que las vacunas no son bienes públicos, las vacunas son bienes privados. Las vacunas son bienes privados porque tienen una oferta, tienen una demanda, tienen un mercado, tienen un precio, que si uno no interviniera desde ningún lugar serían un bien comercializable como cualquier otro bien, ¿sí? Con lo cual uno los puede considerar técnicamente como bienes privados. Los bienes públicos son otra cosa. Los bienes públicos, por definición, son bienes que el Estado suministra, de los que no se puede excluir a nadie, que no son rivales, y que el Estado provee porque no existe un mercado para esos bienes. Entonces, los bienes públicos no son rivales, los bienes privados sí son rivales. Entonces la pregunta es, ¿por qué queremos decir que las vacunas son un bien público? Y eso es un poco lo que quiero discutir con ustedes esta tarde, porque hay condiciones que tienen las vacunas, o no las vacunas, o varias cosas asociadas a las vacunas, que nos permite poder pensarlas con una mirada distinta. Las vacunas, cuando hablamos de las vacunas o las pensamos como bienes públicos globales, no nos estamos refiriendo a las vacunas como un producto. Cuando nosotros hablamos, y vamos a discutir algunos de estos conceptos a lo largo de estas reflexiones, cuando nosotros hablamos de las vacunas como bienes públicos globales, no estamos pensando en la vacuna como un producto, estamos pensando en el conocimiento asociado al desarrollo de la vacuna. Es eso lo que debiera ser un bien público, es el acceso al conocimiento para desarrollar vacunas, que fue un poco la discusión que tuvimos en estos 2 últimos años respecto de lo que vulgarmente se llamó liberar las patentes de las vacunas. Liberar las patentes de las vacunas no quiere decir que las vacunas entonces pasaban a ser gratuitas. No tiene que ver con eso, tiene que ver con dejar o hacer accesible todo el conocimiento vinculado a la investigación y desarrollo que las vacunas tienen en sí mismas. La sola existencia de patentes, que es casualmente lo que hace más privado ese bien que queremos llamar público, hace que no se pueda hacer una transferencia de conocimiento si no se flexibiliza eso. Ustedes saben que las patentes lo que hacen
es proteger al dueño de ese desarrollo de un montón de cosas, de la comercialización, de la explotación comercial, del secreto comercial, de un montón de situaciones. Entonces, cuando uno piensa que esas vacunas pudieran haber sido lo que marcaban la diferencia, digo pudieran porque no ocurrió, y ahora vamos a ver algunos números para eso, eso fue lo que se discutía, las vacunas como bienes públicos globales desde esta perspectiva del conocimiento asociado a esas vacunas. Hay otra mirada que uno puede tener respecto de las vacunas, que también es una definición bien de economistas, que es las vacunas como bienes preferentes, como bienes tutelares, que son bienes privados que porque tienen tremendas externalidades positivas hacen que su consumo sea deseable por parte de una nación y que las personas no tienen la capacidad de comprender la importancia que tiene que se vacunen porque solo pueden dimensionar su beneficio individual y no el beneficio colectivo. Y es por eso que en general, y sobre todo en la Argentina, que tiene un calendario de vacunación, no solo de COVID, sino en general, muy extenso, es porque el Estado puede o entiende que es muy beneficioso para todos que quienes se tienen que vacunar se vacunen. Si todos los países del mundo entonces entendieran las vacunas del mismo modo, entonces podríamos estar hablando de las vacunas como bienes públicos globales. Solo para mirar un poco las cuestiones de mercado y las cuestiones de Estado. Lo que ustedes ven ahí fue un poco la evolución de la vacunación a nivel global. Digo, prescindiendo un poco también de la calidad de la información, ¿no? Que eso es toda otra discusión que para nosotros, los que hacemos un poco de economía, es muy importante porque a veces damos por cierto datos que no tenemos mucha claridad respecto del origen y la calidad de esa información, pero esta es una información que es pública. Ustedes, casi todos nosotros hemos mirado la información de Our Well in Data, que es de donde todo el mundo miraba la comparación de los países. En marzo de 2021, como ustedes ven, el avance en la vacunación lo lideraba América del Norte y África tenía 0,56% de su población vacunada. En agosto de 2021, ese porcentaje empezó a liderarlo la Argentina, que quedó por arriba de muchos lugares en el mundo, alcanzando el 63% ya hace un año atrás. Y África había logrado un 4,9% en la vacunación. Este año, marzo 2022, Argentina sigue liderando el ranking mundial de vacunación. África tiene 20% en marzo de población vacunada. Y hoy, agosto de 2022, Argentina tiene vacunada a casi el 91% de su población y África apenas alcanzó el 28%. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué pasaron estas cosas? Bueno, es cuando las cuestiones de mercado se mezclaron con las cuestiones de Estado, porque el mercado tuvo preponderancia por encima de las cuestiones de Estado, porque no se entendió a las vacunas como bienes públicos globales, porque no se permitió la transferencia de tecnología, porque no se transparentaron los precios de compras de las vacunas, y solo el que podía pagar era el que podía tener acceso a las vacunas. Se pensaron algunos mecanismos para resolver esta situación, que fue el mecanismo COVAX, que es un mecanismo que se implementó a través de la Organización Panamericana de la Salud, Mundial de la Salud, para la distribución de vacunas, que finalmente no logró sus objetivos, tuvo buenas intenciones, no tuvo buenos resultados. Y finalmente ese mecanismo que se pensó para que se avanzara de manera progresiva y equitativa en la vacunación en el mundo no ocurrió. Hoy lo que ustedes ven ahí es el avance de la vacunación acá en Argentina. Nosotros tenemos 96,4% de nuestra población con al menos una dosis. Después los niveles de adherencia bajan. Es normal que eso pase. ¿Por qué? Primero porque es algo que quería reflexionar al final, pero viene bien que lo diga ahora, las vacunas son presas de su propio éxito, digamos, cuando algo es éxito. ¿Por qué ahora la gente no se quiere vacunar de sarampión? No es lo importante. Porque hay muchos profesionales de salud que jamás vieron un caso de sarampión, porque se erradicó gracias a las vacunas. Entonces, cuando empieza a ceder la intensidad de la pandemia, la gente empieza a percibir menos riesgo y empieza a vacunarse menos. ¿Qué es el dato importante que nosotros podemos ver en la situación de vacunación de Argentina? Es que si el 96% de la población
se aplicó al menos una dosis, no tenemos un problema de antivacunas, no tenemos un problema de resistencia a la vacuna. Tenemos otros problemas de adherencia a la vacunación, pero no de resistencia a la vacunación. Y eso fue una de las razones por las cuales Argentina no hizo obligatoria su vacunación de COVID, porque no hubiéramos conseguido un mejor resultado y probablemente socialmente, políticamente hubiéramos generado más resistencia a la vacunación si era impuesta y no si era voluntaria. Otra vez aparecieron, como muchas veces está, para mí, falso dilema entre Estado y mercado. Para mí no es mercado versus Estado, es mercado más Estado. Son dos actores fundamentales del mundo en el que estamos y que necesitamos trabajar para coordinar las acciones entre ambas partes. Pero acá sí me gustaría reflexionar en algunas cuestiones bien de mercado que pasaron durante la pandemia, asociadas a las vacunas en general, pero a los insumos, a las vacunas en particular y a los insumos en general. Todos los países del mundo, como hacía muchísimos años que no ocurría, les diría, el siglo entero, demandando las mismas cosas en el mismo momento. Demandar las mismas cosas en el mismo momento con una oferta inelástica, o por lo menos inelástica en el corto plazo, hizo que apareciera un exceso de demanda con una oferta casi rígida, porque no hay ninguna posibilidad de que la capacidad productiva de los países se multiplicara a la velocidad que se multiplicó la demanda. Entonces tuvimos una explosión de demanda inmediata y una oferta inelástica en el corto plazo. Después se fue incrementando la capacidad de producción de muchos de los proveedores de distintas cosas, pero siempre mucho más tarde de lo que fue requerido al inicio. ¿Eso qué hizo? También una presión al alza de los precios, sobre todo los insumos sanitarios, porque el exceso de demanda con una oferta limitada hace naturalmente que los precios tiendan a subir. De hecho, nosotros en 2020 tuvimos incrementos en el precio de los medicamentos para uso en terapia intensiva que en muchos casos superaron el 2000%. Eso no es que nosotros en Argentina tenemos un manejo particular de las cosas y hacemos esas cosas porque somos malos. Eso le pasó al mundo, porque los mismos proveedores de insumos para la fabricación de esos productos seguían siendo los que fueron. No aparecieron nuevos productores de materias primas o de principios activos para atender esta necesidad. Entonces, naturalmente, el mercado tiende a racionalizar a partir del incremento de precios. Por eso hubo muchas medidas que tomaron los países para intervenir en esos mercados, para regular esos precios y para hacer, sin exagerar, un trabajo artesanal de conexión de oferta con demanda para que todo aquel que necesitara pudiera encontrar lo que necesitaba. Tuvimos además un exceso de oferta de empleo para recursos humanos especializados y un déficit de demanda. No tenemos en ningún país del mundo la capacidad de producir recursos humanos especializados a la velocidad que la pandemia lo necesitó. No teníamos ni intensivistas, ni kinesiólogos, ni especialistas en enfermedades respiratorias, ni suficiente cantidad de equipo de salud preparado para atender la explosión de demanda que tuvimos. Y tampoco teníamos una capacidad instalada suficiente para atender esa situación. Por eso, a veces, siempre los argentinos tenemos esta tendencia a creer que somos lo peor del mundo, pero no somos tan lo peor del mundo. Nosotros no tuvimos que lamentar que nadie se quedara sin un respirador, sin una cama o sin oxígeno, porque logramos atender esa situación. Y a mí siempre me gusta decir algo que es un poco una defensa de la gestión también, ¿no? Como corresponde hacer. El día o en el momento que se decidió cuántos respiradores se iban a comprar, todavía no teníamos ningún caso en Argentina. Entonces, no había ninguna posibilidad de saber cómo iba a desenvolverse la pandemia, ni en la Argentina ni en el mundo, pero hubo que tomar una decisión. Ginés, en cabeza de Ginés, por supuesto, se tomaron las decisiones que se tomaron en un contexto de absoluta incertidumbre. Quienes trabajamos en el sector público sabemos lo que nos lleva a comprar en el Estado. Uno no sale al mercado y dice, ¿qué tal? Dame 100 respiradores y se los lleva a la casa. O sea, no teníamos ni siquiera producción local de respiradores. Hubo que trabajar para acompañar el desarrollo de la producción nacional de respiradores para que pudieran dar respuesta a las necesidades. Pero sumado a todo esto que pasaba vinculado al COVID, el contexto
macroeconómico a nivel global también generaba sus problemas en el mundo económico. Por eso digo, esta permanente dicotomía o dilema entre Estado-mercado o salud-economía es algo ciertamente falso, porque uno no es una cosa o la otra. Una cosa está vinculada siempre con la otra, y lo que debieron hacer los estados es poder compatibilizar los objetivos y los intereses de los mercados y de los estados para que pudiéramos transitar lo que nos tocó transitar. Ahí les comparto algunas frases, a mi gusto, bien interesantes de lo que pasó durante la pandemia. Estas son frases extraídas de algunos documentos publicados, de algunos papers, que reflejaban muy bien lo que pasaba. No los voy a leer, ustedes lo pueden leer solos, pero Ginés siempre lo cuenta también. Había piratería como en los mejores tiempos de la Edad Media, donde en los aeropuertos se robaban los containers con insumos, porque no conseguían comprar lo que se tenía que comprar. Fíjense en la frase del medio, la rosa, creo que la rosa. Italia acusó a la República Checa de robar los lotes de mascarillas comprados en China y que hacían escala en Praga. Francia denunció a Estados Unidos por lo mismo, España culpó a Francia. O sea, todos se robaban entre todos, porque no había suficiente para todos. Eso es lo que es muy difícil de comprender, porque ustedes posiciónense, cuando nosotros estábamos acá, la demanda de todos era que tengamos mascarilla, que tengamos elementos de protección personal, que tengamos respiradores, y el problema era de dónde los íbamos a sacar, porque no había suficiente para todos. Esto lo voy a pasar porque ya ven un montón de datos económicos, pero simplemente ver el reflejo o el impacto que la pandemia tuvo en la caída de los precios de los productos básicos a nivel global, la disminución de la demanda de petróleo, que además de lo que pasaba con la salud, generaba el impacto en las economías, que todas las economías del mundo, esto también es un fenómeno que para los economistas va a dar lugar a muchísimos papers. Bueno, algunos ya estuvieron trabajando, como contó Jairo recién. Tuvimos un impacto enorme en los gastos públicos, porque todos los gobiernos tuvieron que salir a comprar algo que no tenían previsto. Hubo que reasignar recursos para poder atender esa mayor demanda, pero simultáneamente estamos todos asistiendo a un parate global de las economías, donde todos los países del mundo tuvieron recesión en 2020. No hubo ningún país que no haya tenido una caída en sus niveles de producción en 2020. En 2021 empezaron a repuntar, nosotros también. Pero esos fenómenos son muy importantes, porque todos tuvieron déficit fiscal, por ejemplo. Nosotros estamos más acostumbrados, pero hay otros países que no están tan acostumbrados a tener esos procesos tan fuertes en un periodo tan corto. Un poco lo mencionábamos recién, pero también el manejo de la pandemia nos puso al desnudo falencias que nuestros sistemas ya tenían, que se pusieron como muy a la vista, que es un poco lo que mencionábamos recién: la capacidad instalada, la distribución, las camas y los respiradores, los recursos humanos, los sistemas de provisión. Nosotros no teníamos, por ejemplo, látex en Argentina. Todo lo que se usaba para guantes se traía afuera, no teníamos producción de látex acá. Hubo que importar un equipamiento de Brasil con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo para acompañar la inversión de empresas nacionales para la producción de guantes. Nosotros, por ejemplo, las ampollas que se usaban para los medicamentos que se usan en terapia intensiva son de un vidrio color ámbar que no se produce en la Argentina y que entonces había que traerlo afuera. Pero piensen que había que traerlo cuando no había transporte aéreo, cuando no había forma de circular, cuando todo fue muy complicado. A veces es muy difícil que la población pueda comprender o ver la mirada del back de lo que fue la gestión de la pandemia, pero está bueno que uno lo pueda poner a la vista para entender la complejidad que fue poder gestionarlo. En el caso del hielo seco, por ejemplo, hielo seco para trasladar vacunas. Nosotros teníamos una sola fábrica de hielo seco en la Argentina que no alcanzaban ni de casualidad para atender las necesidades de trasladar las vacunas. Piensen ustedes, finalmente nosotros empezamos a usar la Sputnik, que no necesitaba la conservación a menos 40 grados como necesitaban las otras vacunas. Las que usamos finalmente
acuérdense que soy economista, eran vacunas que con una modalidad de logística, distribución y de transporte que ya conocíamos porque era parecida a las otras vacunas. Las vacunas de ARN mensajero requerían una tecnología que en Argentina no teníamos todavía. Entonces, ¿en qué camiones las íbamos a trasladar? ¿De dónde íbamos a sacar el hielo seco para hacerlo? Esas cosas que parecían... No teníamos jeringas, la única fábrica de jeringas que había en la Argentina había cerrado hace unos años. Entonces hubo que volver a buscar, y fue un trabajo artesanal, de buscar las fábricas que hacían jeringas para ver si podemos refritar alguna para que pueda producir otra vez en Argentina. Bueno, todo ese trabajo se hizo también con una enorme coordinación entre las áreas de gobierno. Eso también fue una enseñanza para quienes nos tocó estar, de articular con otras áreas de gobierno, que no es una práctica muy habitual en las gestiones. Tenemos como una mirada bastante parcializada de lo que es la gestión, y la verdad que la pandemia nos obligó a trabajar con todos y todas las áreas, todas las personas y todos los sectores, y fue lo que nos permitió tener resultados como los que tuvimos. También quería poner una nota en lo que fue el manejo del oxígeno. El oxígeno, esto lo aprendí, probablemente ustedes lo sepan, pero yo no lo sabía, el oxígeno no se puede almacenar y no se puede dejar envasado más de 15 días. ¿Por qué? Explotan los tubos y porque técnicamente no es posible. Entonces no se puede exportar ni importar, porque no se puede almacenar. No es que en los tiempos donde usábamos menos podíamos acumular para los tiempos que necesitábamos más. Y nuestra producción de oxígeno, nosotros armamos una mesa de oxígeno a principios de 2020, donde trabajamos con la industria productora de oxígeno, que no son tantas, es un oligopolio, casi le diría un duopolio, por no decir monopolio, pero no, un duopolio, donde hay dos grandes productores de oxígeno que tenían la capacidad al 100% que podían. Y se les propuso ver si podían invertir para incrementar su capacidad de producción, y eso les llevaba al menos 1 año y medio. No podíamos esperar 1 año y medio para incrementar la producción de oxígeno. Con lo cual, la decisión que se tomó fue restringir el uso del oxígeno y destinarlo solo al uso medicinal. Y otra cosa muy importante que se hizo fue avanzar en los protocolos de uso del oxígeno en los centros de atención para disminuir el uso ineficiente del oxígeno. Estuvimos así de no llegar a alcanzar con el oxígeno, pero llegamos. Esas cosas requirieron, les diría, casi un trabajo artesanal, porque nosotros no teníamos un país preparado para, ni un país ni un equipo preparado para eso. La verdad es esa. Siempre decíamos, empezamos una gestión, yo siempre recuerdo en enero del 2020, cuando recién estaban empezando a aparecer algunos casos que nadie pensó que venía lo que venía, tuvimos un asado de gestión con Ginés, con el equipo que recién se acababa de formar, y Ginés nos dijo, bueno, los primeros 45 días es para arreglar todo lo que hay que arreglar, y después nos empezamos a divertir. Lo que no sabíamos, que la diversión vino por donde vino, porque todos teníamos otro plan. El plan era hacer otras cosas, pero nos tocó esto, un equipo que estaba preparado para gestionar en La Paz, le tocó gestionar en una situación casi de guerra. Así que fue una experiencia de verdad, donde todos aprendimos mucho, nos equivocamos mucho también. La verdad que para tomar decisiones en un contexto tan complejo es difícil, porque uno sabe que las decisiones tomadas en un contexto de incertidumbre pueden no ser las mejores decisiones, pero es lo que hubo que hacer. Ahora sí me voy a meter un poco más en las cuestiones vinculadas a los precios. Los precios también es todo un tema en la discusión de las vacunas como bienes públicos globales. Lo que ustedes ven ahí es un relevamiento que estuve haciendo con alguna información de lo que tenemos y a las que tenemos acceso, y es a cuánto se vendieron las vacunas en los distintos lugares del mundo. La CanSino, por ejemplo, se vendió entre 13 y casi 23 dólares. La Sinopharm se vendió entre 18,6 y 44 dólares. El del medio es el precio que pagó la Argentina por cada una de esas vacunas. Y uno dice, ¿por qué tenemos que discutir estas cuestiones? ¿Por qué no sabemos cuánto es el precio real? ¿Cuál es el precio real de las vacunas? Porque el precio finalmente, no voy a decir ninguna novedad, no está reflejando una cuestión de costos. El precio es puramente el precio que se pone para atender las demandas según lo que le pareció al que la vendía que la podía vender. Es
la captura del excedente del consumidor. ¿Sí? En este caso los consumidores eran los estados, que según, era, hablando más en criollo, el precio según la cara del cliente. ¿Sí? Era cobrable a cada país lo que las compañías que las vendían creían que ese país podía pagar. Fíjense que la dispersión de precios es bien grande en las mismas vacunas en los distintos países. Yo no les puse los países ahí porque no quería mandar al frente a nadie, pero bueno, fíjense las diferencias que son sumamente significativas. Otra de las preguntas que nos hacemos es ¿de dónde salieron los recursos o la financiación para el desarrollo de las vacunas? El gráfico que ven más sobre la izquierda fue un gráfico que publicó Philippi, que es una organización que publica información, se crearon un montón de organizaciones para difundir información durante la pandemia, que publicó en un artículo el gráfico que ustedes ven a la izquierda. Entonces, lo que ven en celeste, los cuadritos celestes, es la financiación pública que tuvo el desarrollo de las vacunas. Lo amarillo son las organizaciones filantrópicas o ONGs, y los bordeaux el financiamiento privado. Después que publicaron esto, por supuesto que todas las compañías se quejaron y le pidieron a Philippi que corrigiera esa información y publicara la que ven a la derecha. ¿Sí? Entonces ahí apareció toda la inversión privada que hubo para el desarrollo de las vacunas. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Es verdad lo uno o lo otro? Con independencia de cuál sea la respuesta, lo que está claro es que no hay transparencia. Es que no sabemos ni cuánto debería costar, ni quién financió qué. El otro día conversábamos con Ginés en clase acá, que si bien las compañías privadas dicen que financiaron gran parte de la inversión, claro, financiaron gran parte de la inversión con los recursos que cobraron por adelantado a los países. No es que las compañías pusieron el dinero, les cobraron anticipadamente a los países para poder financiar gran parte de esos desarrollos. Y hay algo que, otra vez, para quienes trabajamos en el Estado, es como difícil de explicar, pero piensen ustedes, cuando uno compra en el Estado, paga cuando recibe, no paga antes. Uno cuando compra algo, lo paga en el momento que lo recibe. Todos los contratos que proponían las compañías que vendían vacunas era pago por adelantado. Eso está en contra de las leyes de administración en el Estado. Por eso fue necesario que el Congreso sancionara una ley que habilitara al Ministerio de Salud a comprar por fuera de las normas, pero no para hacer un negocio por fuera de la norma, era porque si no, no podíamos comprar. Y todos esos instrumentos administrativos no son sencillos. Ustedes recordarán lo que fue la discusión de la ley para la compra de vacunas, ¿sí? Que Pfizer nos pidió los glaciares y todas esas cosas que aparecían. Entonces, en el marco de la discusión de las vacunas como bienes públicos globales, donde hay claridad de que nosotros algo necesitamos hacer, porque claramente el mercado tal cual hoy lo tenemos y en los modelos de comercio que hoy tenemos no han sido suficientes para dar respuesta a las necesidades que teníamos, lo que quedó muy en evidencia fue que la falta de transparencia en precios, no solo en precios, en costos de producción, en condiciones en los contratos, limita claramente el impacto de las políticas de vacunación, la distribución de medicamentos, el uso de los insumos y la tecnología, y facilita la práctica de discriminación de precios como regla. Piensen ustedes que ahora está la discusión de la vacuna de la viruela símica, donde a la empresa que vende la vacuna se le ocurrió plantear las mismas condiciones que la vacuna de COVID, indemnidad, exención de jurisdicción, cosas que no se pueden. Pero bueno, se ve que a todo el mundo le pareció que ahora es genial hacer eso y vamos por ese lado. ¿Quiénes son los que tenemos que trabajar en transparencia? Básicamente todos. La industria, los estados, las organizaciones, el sector científico y académico y la comunidad internacional, porque hay muchas cosas de las que conocemos poco y que son y han sido vitales para el manejo, en este caso de la pandemia de COVID, pero que nos permite pensar que sí, ojalá no sea pronto, ojalá no sea nunca, pero
lo que deberíamos hacer de acá para adelante a la hora de atender emergencias de este tipo. Argentina tomó una posición muy fuerte y muy decidida en la gobernanza global. Nosotros fuimos de los países que fijamos, sentamos y discutimos la posición bien fuerte de considerar a las vacunas, a los medicamentos y a los insumos como bienes públicos globales. Asumimos un compromiso muy fuerte con el waiver de las vacunas, ahora se los voy a contar un poquito más en detalle, que fue esta resolución propiciada por India y Sudáfrica solicitando la excepción de los derechos de propiedad intelectual mientras durara la pandemia. Argentina fue el primer país que copatrocinó esa resolución y luego se sumaron 60 países más. Argentina fue sede el año pasado del tercer Foro de Precios Justos. El Foro de Precios Justos es una reunión de la Organización Mundial de la Salud que se hace cada 2 años, donde casi les diría es básicamente el muro de los lamentos, donde todos los países nos quejamos de la falta de transparencia y de la injusticia de los precios que nos cobran, para ver si encontramos la manera de salir de este lugar. Todos nosotros sabemos, por fuera de la situación de las vacunas, lo que nos está pasando con las nuevas tecnologías y los precios de los nuevos medicamentos, que son imposibles de sostener en cualquier sistema. Y en esa reunión Argentina fue sede el año pasado, donde participaron como 800 personas de distintos países del mundo para discutir justamente las cuestiones vinculadas a la transparencia y a los precios justos. Sí quería contarles un poquito más en detalle, sobre todo porque lo asocio con mi comentario del inicio, de que las vacunas entendidas como bienes públicos globales tienen que ser asociadas al conocimiento que está detrás para la producción de vacunas. La iniciativa del waiver, como les decía, que impulsaron India y Sudáfrica, ¿qué planteaba? Primero, suspender el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual mientras durara la pandemia, permitir la producción local de vacunas, medicamentos e insumos médicos en cada país, avanzar en la transferencia de tecnología para que se pueda concretar la producción y permitir que los países productores pudieran exportar a otros países esa producción. Piensen esto, que se liberaran las patentes y que se hiciera pública la información para la producción de vacunas, eso automáticamente no genera producción de vacunas, porque uno tiene que tener en los países capacidad de producción, capacidad de desarrollo, que no es algo sencillo. Nosotros en Argentina tenemos 2 compañías que hacen vacunas, y no cualquier vacuna. O sea, hacen unas vacunas particulares. Entonces, pareciera que se le dotó de una simpleza muy grande a algo que es sumamente complejo y que no fue resuelto en ningún país del mundo todavía. Nosotros probablemente el año que viene la Argentina tenga una vacuna full cycle acá, o sea, de principio a fin, hecha en la Argentina, con un acuerdo y un proyecto entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, CONICET, la Universidad de San Martín y un laboratorio privado para producir una vacuna acá, pero nos llevó todo este tiempo poder llegar a eso. Entonces, lo que se pedía con este waiver era posibilitar a los países que tuvieran capacidad de producción recibir la transferencia de tecnología para producir vacunas y para que África, después de 2 años de pandemia, no siga teniendo solamente el 28% de su población vacunada. ¿Qué pasó? Bueno, empezamos a discutirlo en 2020, esta propuesta inició en septiembre de 2020, se terminó discutiendo en julio de 2022, este año. Hubo un texto que propuso la Unión Europea, que el texto era que solo iba a ser el waiver para vacunas terminadas, para el proceso final, que no se incluyan otros productos, ni medicamentos, ni insumos, que no se puedan exportar, que cada país que produjera tenía que pedirle permiso al titular de la patente para poder producir y luego poder exportar, y que el tiempo se limitara a 1 año. Básicamente, imposible. Esta discusión de este texto tuvo lugar, como les decía, en Ginebra este año. Nosotros participamos oficialmente en esa discusión, pero de casualidad participamos porque fuimos un país de Latinoamérica que patrocinó el recurso de India y Sudáfrica, porque solo participaron India, Sudáfrica, la Argentina, países europeos y Estados Unidos. Entonces quedó en la espalda, digamos, de India, Sudáfrica y nosotros sostener la posición inicial.
No nos fue mal, no nos fue como esperábamos, no nos fue mal. ¿Qué resultados se consiguieron en esa discusión? Primero, que la lista no se restringiera solamente a vacunas terminadas. Para los que conocen un poquito más de propiedad intelectual, las patentes no protegen solamente el producto final. Las patentes contienen en sí cientos de patentes. Cada producto tiene cientos de patentes asociadas. Entonces, la producción, por ejemplo, del equipo del CONICET que está avanzando en una vacuna nacional, seguramente está violando alguna patente, pero no lo sabe porque son tantas que no hay posibilidad de conocer cuáles son. Entonces, se consiguió que no se restringiera solo al producto final, sino a todas las patentes asociadas a ese producto. Se abrió la discusión para incluir medicamentos y productos intermedios. Se amplió la posibilidad de exportar al 100%. Esto es un logro muy importante, que solo lo disfrutamos los que entendemos un poquito de esto, porque el resto de la población no entiende ni sabe qué pasó. Pero nuestra ley marco, la ley de propiedad intelectual de la organización, no es la ley, el convenio, ¿cómo se llama? Sí, pero el tratado, ahí está, el tratado que se suscribió en el marco de la Organización Mundial del Comercio, que regula la propiedad intelectual para todos los países, no permite la exportación de los productos en los países. Se logró que para esto se pudiera exportar hasta el 100%. ¿Y qué es lo importante de eso? Si uno piensa en cómo se materializaría eso, imaginemos que se concede la posibilidad de que un país copie una vacuna y pueda exportar a otros países. Si se prohibía la posibilidad de exportación, la producción de una vacuna argentina iba a ser destinada solamente a la atención de la población argentina. Y lo que casualmente los países del sur queremos es hacer cooperación horizontal con el sur de África y con los países que se quedaron tan atrás. Se logró, como les decía, discutir la inclusión de tratamientos en 6 meses, que ya van a llegar prontito, ya se están preparando esas reuniones. Y quizás lo menos tangible, pero muy importante, es que por tercera vez en su historia, la Organización Mundial del Comercio tuvo que discutir cuestiones de salud. Porque en general la Organización Mundial del Comercio no discute cuestiones de salud, y otra vez se puso de manifiesto la importancia que la salud tiene para la economía. Y esos procesos nos habilitan estas discusiones en un campo un poco más amigable de acá para el futuro. Con esto voy a cerrar, que es lo que siempre quisieron saber de las vacunas y nadie se los contestó. No sé, yo tampoco se los voy a contestar, pero hay algunas preguntas que aparecen y que quedan flotando ahí y que está bueno poder contestar. Lo primero, ¿es necesario que una vacuna esté aprobada por la OMS para que sea confiable? ¿Se acuerdan que no, porque Sputnik es experimental, nos quieren poner un chip para hacer no sé qué cosa, porque la OMS todavía no la aprobó? La respuesta es no. No necesitamos que una vacuna esté aprobada por la OMS para que podamos usarla en los países. ¿Saben por qué existe la precalificación de la OMS? Porque hay muchos países que no tienen agencias regulatorias. O sea, no tener agencias regulatorias, la única referencia que tienen para entender o saber si un producto tiene la calidad que se necesita es la precalificación de la OMS. Pero las Américas tienen 5 agencias regulatorias: la ANMAT, la ANVISA, INVIMA, COFEPRIS, por supuesto la FDA y la chilena, que se acaba de crear hace muy poquito, que tienen la posibilidad y la potestad de regular y autorizar sus productos sin que la OMS intervenga en absoluto. Y nuestra agencia regulatoria, para que quienes no lo saben, tiene el mismo nivel que la FDA. La ANMAT es una agencia nivel 4 y la FDA también es una agencia nivel 4. Nosotros estamos trabajando muy fuerte ahora en Marketing ANMAT, que es para que el resto de los países del mundo sepan que nuestra agencia regulatoria es una agencia de muy buena calidad y que eso nos habilita a no tener que esperar la aprobación de la OMS ni para vacunas, ni para medicamentos, ni para ninguna otra cosa. Otra de las cosas que aparecía es por qué hay más gente vacunada en las terapias intensivas que no vacunadas. ¿Se acuerdan cuando recién estábamos vacunando y miraban, no, si las terapias intensivas están llenas de gente vacunada? Y claro, porque casi toda la gente está vacunada. Es como, ¿vieron el grafiquito de ahí abajo?
Si toda la gente está vacunada, y claro, los que vayan a terapia intensiva también van a ser personas vacunadas. Entonces, uno tiene que poder entender cuáles son los análisis relativos de las cosas. Vieron que nos pasa siempre, los argentinos, ¿se acuerdan de esa propaganda? Todos somos árbitros, todos somos técnicos, todos sabemos de todas las cosas. Uno ha tenido que escuchar cada análisis bien poco serios en un montón de medios, que lo que más hacían era confundir a la población. ¿Es verdad que si expropiábamos a Max Science podíamos hacer las vacunas en los laboratorios de producción pública? La respuesta es no. Yo les voy a contar una anécdota que ahora me río, pero no fue muy grato cuando pasó. Mi oficina está en el segundo piso del ministerio y había una protesta de los grupos de izquierda con megáfonos y gritaban con el megáfono: ¡Sonia Tarragona, culpable de no tener vacunas! ¿Qué es esta gente? Una cosa. Y cuando los periodistas les preguntaban, decían que nosotros teníamos que expropiar a Max Science, sacarle los principios de activo y dárselo a un laboratorio de producción pública para que hiciera las vacunas. Es una burrada grande. Primero, porque no tenemos ningún laboratorio de producción pública con capacidad para hacer vacunas. Segundo, porque aún si la tuviéramos, uno no agarra, no es como llena frasquitos en la casa y se los reparte. Uno tiene que pasar un proceso de aprobación, de certificación, de regulación. No es tan sencillo. Piensen ustedes que si tenemos un equipo del CONICET, con todo lo que un equipo del CONICET tiene, hace casi 2 años trabajando en el desarrollo de una vacuna, es que no era tan fácil expropiar a una empresa y quedarnos con las vacunas. ¿Es verdad que Pfizer nos ofreció vacunas y no las aceptamos? No es verdad. No es verdad. Y si uno escucha algunos discursos todavía hoy diciendo no aceptaron la vacuna y por eso tenemos 130.000 muertos, no es verdad. Pfizer no nos ofreció ninguna vacuna que no aceptamos. Imagínense que sería ilógico pensar que algún país iba a rechazar vacunas teniendo la posibilidad de comprarlas, porque la verdad que el apoyo del presidente fue total. Había la plata, había las condiciones. No hay ninguna razón para pensar que eso pudiera haber sido cierto. ¿Las vacunas son experimentales? No son experimentales las vacunas. Las plataformas que se usaron para el desarrollo de las vacunas son plataformas conocidas. Tenemos muchas vacunas que funcionan de la misma manera. Pero fíjense lo contradictorio. Las vacunas de ARN mensajero son las que menos conocíamos. Sin embargo, hubo toda una movida, y la Pfizer, y la Pfizer, y la Pfizer, y esas eran las que no conocíamos. Las vacunas no eran experimentales. Es cierto que no habían atravesado el periodo de farmacovigilancia que se requiere para poder aprobar vacunas y por eso las autorizaciones fueron de emergencia, porque el contexto también era de emergencia. Pero no es que éramos o somos chanchitos de la India que están probando con nosotros cómo funcionan las vacunas. ¿Y las vacunas son víctimas de su propio éxito? Sí, las vacunas son víctimas de su propio éxito. Si ustedes miran el gráfico que les mostré hoy, tenemos con refuerzo solo el 58% de la población. La misma población que ya se vacunó al principio. ¿Y por qué? Bueno, porque ya no vemos COVID, ya no nos está preocupando el COVID. Casi que el que usa un barbijo, como la doctora Madres allá, está como desubicado, porque ya la gente pensó que el COVID terminó. ¿Qué nos deja la pandemia? La pandemia nos obligó, como hablábamos recién, a enfrentar desafíos sin precedentes, que requieren soluciones innovadoras, distintas a las que siempre pensamos, donde la transparencia y la solidaridad deberían ser elementos centrales. Acá solo voy a hacer un comentario que omití decir antes. Si nosotros hubiéramos pretendido atender la pandemia solo con el sector público, hubiéramos fracasado, porque el 60% de nuestra población se atiende en el sector privado. Entonces fue necesariamente una estrategia muy importante articular con el sector privado y con la seguridad social para que todos pudieran trabajar juntos. Si no, no hubiéramos podido salir adelante. Por eso es tan importante trabajar en este concepto de integración, que seguramente será el próximo Congreso de la AES, que discutiremos integración del sistema de salud, pero que siempre deben ser elementos centrales para la discusión.
A nivel global, la respuesta a la pandemia, a la pospandemia, demanda una acción global coordinada y transparente. Hay muchos procesos que se desataron ahora a nivel global para discutir qué deberíamos hacer de acá en adelante. Se está creando un fondo nuevo, la discusión es ahora quién va a administrar ese fondo, quién va a decidir respecto de la utilización de ese fondo. Se está trabajando en un nuevo acuerdo global. Ojalá lo podamos hacer. Yo suelo ser muy optimista, en este caso no sé si lo soy tanto, porque si en un contexto tan difícil como fue la pandemia no pudimos en 2 años aceptar el waiver por el periodo que durará la pandemia, es muy difícil que pensemos que vamos a poder encontrar alguna manera distinta de hacer las cosas. Lo que sí debiera pasarnos es aprender de todo aquello que nos sumó y descartar todo aquello que nos restó. Hay muchas cosas que aprendimos, lamentablemente, con lo que nos tocó transitar, que me parece que nos fortalece un montón, que genera condiciones para desarrollos hacia adelante de muchas cosas que nos dimos cuenta en las que teníamos que trabajar. Lástima que pasaron 2 años desde que empezó la pandemia, parece mentira que pasaron ya 2 años y medio, pero hay mucho que todavía tenemos que hacer. Nosotros en Argentina necesitamos trabajar en la integración de nuestro sistema de salud, necesitamos trabajar en mejorar las condiciones en las que trabajamos en el sistema de salud. Hemos aprendido muchísimo y a valorar mucho también la importancia de los registros y de la información. No hubiéramos podido avanzar si no hubiéramos tenido la información como la tuvimos. Tenemos un montón de cosas para hacer. Lo bueno es que aquí estamos. Hemos transitado los 2 años más difíciles probablemente de la historia contemporánea del mundo, no solamente de la Argentina, y nos queda mucho todavía por transformar y volver a sentarnos en estos espacios donde se discuten algunas cosas importantes, ciertamente es gratificante y nos invita a seguir para adelante. Muchas gracias.